Era una mañana Tengo algo para fría usted. en el centro de la ciudad. Las calles estaban llenas de gente Pero apurada, está hecho con autos cariño. tocando bocinas y vendedores ambulantes intentando llamar la atención de quienes pasaban sin mirar. En medio de ese caos cotidiano, caminaba Lucía, una empleada doméstica morena, de cabello rizado y voluminoso, con una expresión dulce y cansada después de un largo trayecto en autobús. Lucía llevaba una pequeña bolsa con su almuerzo y un abrigo sencillo que apenas la protegía del viento helado. Mientras avanzaba hacia la mansión donde trabajaba, algo llamó su atención. En la esquina, sentado en el suelo, estaba un hombre mal vestido, con barba descuidada, ropa desgastada y mirada perdida. Parecía invisible para todos los que pasaban a su lado. Lucía se detuvo. Su corazón siempre había sido más fuerte que su miedo o su cansancio. Se acercó lentamente y se agachó frente a él. «Señor, ¿ha comido algo hoy?», preguntó con voz suave. El hombre levantó la mirada. Sus ojos, aunque escondidos bajo la apariencia de pobreza, eran profundos, inteligentes, casi nobles. Pero Lucía no lo notó. Solo vio a alguien que necesitaba ayuda. Sin pensarlo dos veces, abrió su bolsa y sacó un sándwich envuelto en papel. «Tome, por favor. No es mucho, pero espero que le sirva». El hombre la observó con sorpresa. Nadie se había detenido para hablarle, mucho menos para ofrecerle comida. «Gracias», murmuró él, con una voz baja pero firme. No todos se detienen. Lucía sonrió con humildad. No hace falta ser rico para ayudar. Ella se levantó y siguió su camino, sin imaginar que aquel hombre, aparentemente pobre, era en realidad Adrián Montenegro, uno de los millonarios más poderosos y discretos del país, que había decidido caminar por la ciudad sin revelar su identidad para entender la vida real de la gente. Mientras Lucía se alejaba, Adrián la siguió con la mirada, intrigado por su bondad genuina, algo que el dinero no podía comprar. Adrián Montenegro permaneció sentado en aquella esquina fría durante varios minutos después de que Lucía se alejara. Aún sostenía el sándwich que ella le había dado, como si fuera algo precioso. No estaba acostumbrado a recibir nada sin que alguien esperara algo a cambio. En su mundo, la gente sonreía por interés, hablaba por conveniencia y se acercaba por dinero. Pero Lucía lo había mirado como a un ser humano. Tomó un pequeño bocado y sintió un nudo en la garganta. «Hace años que nadie me trata así», murmuró para sí mismo. Mientras observaba a la gente pasar, pensó en cómo todos desviaban la mirada, fingiendo no ver a un hombre aparentemente pobre. Pero Lucía había parado, Lucía había visto. Esa simple acción lo había tocado más de lo que él esperaba. Al día siguiente, Adrián decidió volver al mismo lugar, vestido nuevamente con ropas simples. No buscaba dinero, ni comida. Buscaba entender por qué aquella mujer había sido diferente. Pero Lucía no pasó por allí ese día. Ella había tomado otro camino para llegar más rápido al trabajo. Aún así, Adrián no pudo sacarla de su mente. Una persona así no se encuentra todos los días. Por primera vez en mucho tiempo, un millonario acostumbrado a contratos, cifras y reuniones sentía curiosidad por algo que no podía comprar, la bondad genuina de una desconocida. Lo que él no imaginaba era que el destino volvería a cruzarlos muy pronto, de una forma que cambiaría la vida de ambos para siempre. A la mañana siguiente, Lucía llegó a la mansión donde trabajaba como hacía todos los días. Caminó por el largo corredor de mármol, saludó a los guardias y se dirigió a la cocina para comenzar sus tareas. Todo parecía normal, hasta que escuchó voces en la sala principal. Curiosa, se aproximó lentamente. Cuando cruzó la puerta, su corazón casi se detuvo. Allí, sentado en un sofá de cuero blanco, rodeado de asistentes, con un traje impecable y un reloj de lujo que brillaba bajo la luz del candelabro, estaba el mismo hombre mal vestido a quien ella había dado comida no hacía ni 24 horas. Pero ahora era otro.
elegante, poderoso, seguro de sí mismo. Lucía sintió que las manos le temblaban. «Buenos días, Lucía», dijo él, con una sonrisa tranquila. Ella quedó inmóvil, sosteniendo la bandeja como si el mundo hubiera dejado de girar. «Usted es», murmuró, incapaz de procesar lo que veía. El hombre se levantó lentamente y caminó hacia ella con pasos firmes. «Adrián Montenegro», respondió, «y ayer usted me dio algo que el dinero no puede comprar». Lucía sintió el rostro arder de vergüenza. «Señor, yo no sabía, pensé que...» Adrián levantó la mano con suavidad, pidiéndole calma. «No tienes que disculparte. Al contrario, gracias». Los demás empleados observaban en silencio, sorprendidos por la escena. Lucía, aún sin entender del todo, sentía el corazón golpearle el pecho con fuerza. Ella había ayudado a un desconocido, y ese desconocido era uno de los hombres más ricos e influyentes del país. Y en ese instante, por primera vez, Adrián la miró no como a una empleada, sino como a alguien que había tocado una parte de él que llevaba años dormida. Durante los días siguientes, Lucía intentó mantener la distancia. Cada vez que veía a Adrián en la mansión, sentía una mezcla de vergüenza, nervios y algo que no quería admitir: curiosidad. Nunca había estado tan cerca de alguien tan poderoso, y mucho menos de alguien que la mirara con tanta atención. Pero Adrián no tenía intención de dejar que aquel encuentro quedara en el olvido. Una tarde, mientras Lucía limpiaba la biblioteca, él entró en silencio. Ella se sobresaltó al verlo. «No quise asustarte», dijo él con una sonrisa suave. Lucía bajó la mirada, incómoda. «Señor Montenegro, yo solo hice lo que cualquiera haría». Adrián negó con la cabeza. «No, Lucía, créeme, muy poca gente se detiene a ayudar sin esperar nada». Ella respiró hondo, sin saber qué responder. Adrián se acercó a una estantería, fingiendo buscar un libro, pero en realidad solo quería estar cerca de ella. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?», preguntó con interés genuino. «3 años», respondió ella. «Es un trabajo estable y necesito ayudar a mi familia». Adrián la observó con una mezcla de admiración y respeto. Estaba acostumbrado a conversaciones superficiales, a gente que solo hablaba de dinero, negocios o apariencias. Pero Lucía hablaba con el corazón. «Eres una mujer fuerte», dijo él. Lucía sintió un calor extraño en el pecho. Nadie le decía cosas así. Nadie la veía de verdad. A partir de ese día, Adrián comenzó a buscar pequeños momentos para conversar con ella, en el jardín, en la cocina, en los pasillos. Lucía, aunque tímida, empezó a sentir que algo especial crecía entre ellos, algo que no entendía, pero que tampoco podía ignorar. Y mientras la mansión seguía su rutina de lujo y silencio, una conexión inesperada comenzaba a florecer entre el millonario invisible y la mujer que lo había tratado como a un igual. La mansión, que siempre había sido un lugar silencioso y rígido, comenzó a llenarse de murmullos. Los empleados hablaban en voz baja cada vez que Lucía pasaba. Algunos la miraban con curiosidad, otros con envidia. La historia ya corría por los pasillos. El millonario estaba interesado en la empleada doméstica. Lucía sentía el peso de esas miradas. Cada día se volvía más difícil concentrarse en su trabajo. No quería problemas, no quería ser el centro de atención, y mucho menos quería que Adrián tuviera dificultades por su culpa. Pero el conflicto no tardó en estallar. Una tarde, mientras Lucía organizaba la mesa del comedor, Verónica, la administradora de la mansión, entró con pasos firmes. Era una mujer rubia, elegante, de mirada fría y postura impecable. Se detuvo frente a Lucía, cruzando los brazos. Lucía,
Necesito hablar contigo. Lucía tragó saliva. Sí, señora Verónica. No te confundas, dijo la mujer, sin rodeos. El señor Montenegro es un hombre importante. No puedes permitir que malinterprete tu amabilidad. Lucía sintió un nudo en el estómago. Yo nunca intenté nada. Solo fui educada. Verónica arqueó una ceja. Pues asegúrate de mantener tu lugar. Lucía bajó la mirada, humillada. Pero lo que ninguna de las dos sabía era que Adrián había escuchado parte de la conversación desde la puerta. Entró en la sala con una expresión seria, casi autoritaria. Verónica, eso es suficiente, dijo con voz firme. La administradora se tensó. Señor Montenegro, yo solo intentaba... No necesito que decidas quién es adecuado para mí, interrumpió él. Lucía merece respeto. Lucía abrió los ojos, sorprendida. Verónica apretó los labios, derrotada. Cuando quedaron a solas, Adrián se acercó a Lucía con suavidad. No permitas que nadie te haga sentir menos. Lucía respiró hondo, emocionada. No quiero causarle problemas. Adrián negó la cabeza. Tú no eres el problema. El problema es un mundo que cree que el valor de una persona depende de su posición. Por primera vez, Lucía entendió que Adrián no solo la veía, la defendía. Y ese gesto encendió algo dentro de ella que ya no podría ignorar. Esa noche, la mansión estaba inusualmente silenciosa. Las luces del jardín iluminaban los caminos de piedra, y el aire fresco movía suavemente las hojas de los árboles. Lucía había terminado sus tareas y estaba a punto de irse cuando recibió un mensaje inesperado en su celular. ¿Podrías venir al jardín? A.M. Su corazón dio un salto. Caminó lentamente hacia afuera, con las manos sudando y la respiración acelerada. Cuando llegó, vio a Adrián de pie junto a la fuente central, vestido con un traje oscuro, elegante, pero con una expresión vulnerable que pocas veces mostraba. Él se giró al escuchar sus pasos. Lucía. Gracias por venir. Lucía bajó la mirada, nerviosa. Señor Montenegro. Si es por lo que pasó hoy, yo... No, la interrumpió con suavidad. No quiero hablar de Verónica. Quiero hablar de nosotros. Lucía sintió que el mundo se detenía por un instante. Adrián dio un paso hacia ella, despacio, como si temiera asustarla. Lucía. Desde el día en que me diste aquel sándwich, algo cambió en mí. Ella tragó saliva sin saber qué decir. Estoy rodeado de lujo, de gente que me admira, de personas que solo ven mi dinero. Pero tú me viste a mí. Lucía levantó la mirada, sorprendida por la sinceridad en sus ojos. Yo no tengo nada que ofrecerle, señor, murmuró. Adrián negó la cabeza, acercándose un poco más. Me ofreciste lo más valioso: humanidad, honestidad, bondad. El silencio entre ellos se volvió intenso, casi palpable. Lucía, dijo él con la voz más suave que nunca. No me importa tu posición, me importa quién eres.
Lucía sintió los ojos llenarse de lágrimas. Toda su vida había sido tratada como alguien invisible, alguien reemplazable, pero allí estaba un hombre que podía tenerlo todo, diciéndole que la veía. Adrián, susurró ella por primera vez usando su nombre. Él tomó su mano con delicadeza, como si fuera algo frágil y precioso. No quiero seguir escondiendo lo que siento. Lucía respiró profundamente, dejando que el corazón hablara por ella. Yo tampoco. Y en ese instante, bajo las luces cálidas del jardín, ambos tomaron la decisión que cambiaría sus vidas, para siempre. Pasaron algunos meses desde aquella noche en el jardín. La vida en la mansión había cambiado por completo. Los murmullos se apagaron, las miradas curiosas se volvieron indiferentes, y poco a poco la presencia de Lucía dejó de ser vista como una anomalía y pasó a ser parte natural del entorno de Adrián. Lucía ya no caminaba con la cabeza baja, seguía siendo humilde, trabajadora y sencilla, pero ahora había algo diferente en ella, una luz nueva, una seguridad que nunca antes había sentido. Y Adrián parecía otro hombre, más sereno, más humano, más feliz. Una mañana, mientras paseaban por el jardín, él tomó su mano sin esconderse. ¿Sabes qué es lo más curioso?, dijo con una sonrisa. Lucía lo miró, intrigada. ¿Qué cosa? Que el día más importante de mi vida, yo estaba vestido con la peor ropa que tenía. Lucía rió suavemente recordando aquel encuentro en la calle. Y yo pensé que solo era un hombre con hambre. Lo era, respondió él, pero no de comida, sino de algo real. La relación entre ellos se fortaleció con el tiempo. No fue fácil. La prensa intentó convertir la historia en un escándalo. El millonario que se enamoró de su empleada, la Cenicienta moderna, interés o amor. Pero Adrián enfrentó todo con firmeza. En una entrevista pública dijo con claridad: la riqueza no está en lo que posees, sino en quién te acompaña. Esa frase se volvió viral, y Lucía, que siempre había vivido en silencio, se convirtió en símbolo de humildad y esperanza para mucha gente. Un año después, en una ceremonia íntima en el jardín donde todo comenzó, Adrián tomó la mano de Lucía frente a un pequeño grupo de personas cercanas. «Gracias por verme cuando nadie más lo hacía», dijo él. «Gracias por dejarte ver», respondió ella. Se besaron bajo las luces cálidas, rodeados de flores y del sonido suave de la fuente. No había lujo exagerado, ni cámaras, ni ostentación. Solo dos personas que habían encontrado en el otro lo que siempre les faltó. El hombre que un día se escondió bajo harapos para entender el mundo, había encontrado su mayor tesoro en la mujer que le ofreció un sándwich sin esperar nada a cambio. Y así comenzó su nueva vida juntos, no como millonario y empleada, sino como Adrián y Lucía, dos almas que se encontraron en el momento más inesperado.